A continuación, vamos a tratar el primer punto del tema, las sociedades mercantiles típicas y atípicas. Comenzaremos exponiendo las sociedades mercantiles típicas. Las sociedades mercantiles típicas. Este tipo de sociedades mercantiles se encuentran reguladas en nuestro derecho. Las podemos encontrar en nuestro Código de Comercio. En el artículo 122 están enumeradas, pero no todas ellas están reguladas en el mismo. Podemos encontrar este tipo de sociedades también reguladas en la Ley de Sociedad de Capitales. Comenzaremos hablando de la sociedad colectiva. Se encuentra regulada en el Código de Comercio y se rige por el principio de libertad de forma. Sus socios aportan bienes e industria. Estos mismos están encargados de la administración, representación y gestión de la sociedad. Estos socios responden de las deudas de modo social, solidario, personal e ilimitadamente, y su denominación se conforma con el nombre de todos los socios. En segundo lugar, trataremos las sociedades comandatarias simples. Estas sociedades también se encuentran reguladas en el Código de Comercio y se rigen por el principio de libertad de forma. La característica de esta sociedad es que la componen dos tipos de socios, los colectivos y los comandatarios. Los socios colectivos aportan bienes e industria y están encargados de la gestión, administración de la sociedad. En cambio, los socios comandatarios únicamente aportan capital. La diferencia entre estos es el modo en el que responden a las deudas sociales que surgen de la sociedad. Mientras que los socios colectivos responden de un modo personal e ilimitadamente, los socios comandatarios responden de modo limitado. A continuación, vamos a tratar otros tipos de sociedades que no se encuentran reguladas en el Código de Comercio. Al revés, las encontramos reguladas en la Ley de Sociedad de Capitales. Comenzaremos así hablando de la sociedad anónima. La sociedad anónima, como bien hemos dicho, se está regulada en la Ley de Sociedad de Capitales. Para su válida constitución es necesaria una inscripción en el registro mercantil. Cada socio aporta una cantidad capital de 60.000 euros. Esta cantidad se divide en cuotas o acciones que tienen valores mobiliarios. Una característica de estas acciones es que son transmisibles. La administración o gestión de la sociedad no es llevada a cabo por los socios. Y en el caso de que surjan deudas sociales, los socios no responden de ellas, sino que responde directamente el patrimonio de la sociedad. Una característica más a añadir sería que la denominación es totalmente libre. La sociedad comandataria por acciones está regulada en la Ley de Sociedad de Capitales. Para su válida constitución es necesaria su inscripción previa en el registro mercantil y los socios únicamente aportan capital. La gestión viene encomendada a un socio de entre todos los que haya. Las deudas sociales que surjan en esa sociedad únicamente le corresponden al socio que tenía encomendada la función de gestión en el momento. Por último, añadir que la denominación se forma con los nombres de los administradores. Por último, la sociedad de responsabilidad limitada también está regulada en la Ley de Sociedad de Capitales. Para su válida constitución es necesaria la inscripción previa en el registro mercantil. Todos los socios que estén dentro de este tipo de sociedad deben hacer una aportación de 3.000 euros. Esta aportación se divide en cuotas u participaciones. Estas participaciones no son títulos ni tienen valores mobiliarios. Su administración no es llevada a cabo por los socios y su denominación puede estar incluido el nombre de uno, de varios, de algunos socios. Además, hay que añadir que este tipo de sociedad no responde de las deudas sociales y así finalizaríamos los tipos de sociedades mercantiles típicas. También deberíamos añadir, para darle más contenido a este apartado, que existen unas leyes especiales que regulan otro tipo de sociedades que no aparecen en el Código de Comercio, como serían las sociedades unipersonales y las sociedades de nueva empresa, que estas se regulan en la Ley de Sociedad de Capitales.
Ahora bien, trataremos las sociedades mercantiles atípicas. Estas sociedades mercantiles atípicas surgen varias dificultades porque no están reguladas en nuestro derecho y aparte tienen que ver mucho con los terceros y sujetos del día a día que quieren incorporarse al tráfico jurídico. Entonces, el derecho regula que no pueden estos sujetos crear sus propios tipos de sociedad, porque esto sería un caos para nuestro derecho. Por lo que, si un sujeto quiere crear una sociedad, debe ajustarse a los márgenes que establece nuestro propio derecho. De este modo, no se produce una alteración en nuestro régimen jurídico y además se protege y da homogeneidad a la seguridad jurídica. Hasta aquí el punto de sociedades mercantiles típicas y atípicas. Bueno, pues siguiendo con nuestro temario, vamos a comenzar el punto 2 del temario. Este punto 2 son las personalidades jurídicas de las sociedades mercantiles. Este punto se desglosa en varios apartados. El primero sería el reconocimiento, el segundo sería el levantamiento de velo y por último la disolución u extinción de una sociedad mercantil. Para comenzar, comenzaremos con el reconocimiento. Nuestro derecho reconoce a estas sociedades mercantiles, tras su válida constitución, una personalidad jurídica. Estas sociedades se rigen por el principio de libertad de forma. A su vez, la personalidad jurídica es un instrumento técnico del derecho. De este modo se le reconoce a la sociedad tanto derechos como obligaciones. El contenido de ellas se encontrará en las normas aplicables donde se encuentran reguladas. Así, podemos decir que toda sociedad tendrá que tener nombre propio, denominación y domicilio. Esta sociedad tendrá una capacidad jurídica y de obrar, siendo titular de derechos y obligaciones. El titular del patrimonio será esta sociedad. Dependiendo del tipo de sociedad, a lo mejor habrá socios que puedan ser titular de patrimonio. Siguiendo así con el temario, continuaremos con el levantamiento de velo. El levantamiento de velo es un expediente técnico de personalidad jurídica utilizado en el derecho para diferentes fines. Nuestro derecho no debe protegerlo, pues de este modo puede haber socios que tras una personalidad jurídica se oculten para realizar actos que nuestro derecho debe prohibir, como la evasión fiscal. Continuando así, la jurisprudencia ha reconocido que puede haber detrás de una personalidad jurídica la existencia de un delito. Entonces, con el levantamiento de velo, lo que se prevé y lo que se intenta realizar es destapar la persona que está ocultada tras esta personalidad jurídica para poder ir tras ella y que la ley haga efecto sobre ella. De este modo, el levantamiento de velo concreta y lo que hace es prescindir de los efectos de la organización. De este modo, nos adentramos dentro de la organización para encontrar el socio al que podemos imputar. Esta doctrina se ha construido para evitar algunos delitos, como por ejemplo el fraude fiscal, fraude de ley, abuso de derecho, ejercicio antisocial. A continuación trataremos la disolución y extinción de las sociedades. Las sociedades mercantiles, en primer lugar, se disuelven por acuerdo de los socios o por las causas que se pueden establecer en los contratos. Estas causas lo establecen los propios socios, de modo que en algunos casos se prevén diferentes causas de disolución. Algunas causas de disolución pueden ser el incumplimiento del término fijado. Por ejemplo, una sociedad que no cumple el fin para la que se ha creado se puede disolver, e incluso concluyendo así los actos de empresa también se podría disolver la sociedad. La disolución equivale al cese de la actividad, pero este cese de la actividad no tiene por qué equivaler a la extinción. Puede que se cese la actividad de dicha sociedad, pero su capacidad jurídica no se extinga. De este modo, se pone fin a las relaciones jurídicas externas contraídas. De este caso, determina el objeto social de la sociedad, que en su caso puede quedar repartido entre los socios.
De este modo se mantiene la sociedad y durante el periodo liquidatorio se reparten los beneficios entre todos los socios. De este modo, si cambia el objeto social, se podría disolver la sociedad. Si, por ejemplo, se modifica la estructura orgánica, se cesan los representadores de la administración y comienza la actuación de los liquidadores. Estos liquidadores, a través de unas hojas de cuentas, hacen el cálculo o los datos de liquidación y estos se repartirán entre los socios. También se podría disolver porque se altere la contabilidad social. De este modo, los liquidadores hacen un balance y el balance lo pondrán en conocimiento de los socios. A continuación, si no se modifica la personalidad jurídica de los acreedores sociales, no se pueden hacer exigibles las deudas vencidas, ni de este modo tampoco se extinguirían los contratos. Los socios, en relación al dividendo que hayan realizado, pagan la cuota de liquidación en dinero. Solo cuando está repartido esta vez social y cerrada la liquidación, el balance de liquidación hecho por los liquidadores, se extinguirá la sociedad. Esto debe estar reflejado de modo que, una vez que esté todo realizado, se cancelarán los asientos de la sociedad. Aún así, si se mantiene la sociedad o la personalidad jurídica de esta, se puede revocar su disolución a través de un acuerdo restableciendo la actividad que hayan hecho o que vayan a hacer una actividad similar. Esto solo y únicamente es posible a través del repartido del patrimonio social y si a lo mejor ha desaparecido alguna causa de disolución. De este modo acabaríamos el apartado 2 del temario de las sociedades mercantiles y le doy paso a mi compañero que tratará el siguiente tema. El tema que va a desarrollar mi compañero es la mercantilidad de las sociedades. Buenas a todos, mi nombre es Mohamed Abselam y junto con mi compañero Juanje vamos a tratar de explicaros o exponeros el tema de las sociedades mercantiles, dividiéndonos la tarea en dos partes. Como ya os ha podido decir mi compañero Juanje, uno nos vamos a dedicar a explicar diversos aspectos de este tema y otro a otro. Como podéis comprobar, a mí me ha tocado explicaros la mercantilidad de las sociedades. He puesto, a modo de resumen general para que podáis orientaros un poco, un esquema que lo he dividido en sociedad civil y sociedad mercantil y los criterios que se van a aplicar para distinguir la actividad, si es un objeto civil o un objeto mercantil. Los criterios para distinguirlo, como ya podéis ver, son el criterio de la forma y el criterio del objeto. El criterio de la forma he hecho alusión a las tres sociedades por las que se van a regir y en el criterio del objeto he puesto las otras dos. Casualmente el criterio de la forma se aplica a las leyes de sociedad capitalistas, que son la sociedad anónima, la sociedad limitada y la sociedad comunitaria por acciones. No obstante, todas estas sociedades están reguladas en el artículo 122 del Código de Comercio, que son los tipos legales de sociedades. Bueno, sin más dilaciones voy a comenzar a explicaros por qué se diferencian las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. El criterio de la forma, como ya he dicho, va a operar sobre la sociedad anónima, sociedad limitada y sociedad comunitaria por acciones. Por tanto, una vez que estas tres se constituyan válidamente, es decir, mediante suscripción en el registro mercantil con su correspondiente escritura pública, van a tener la consideración de sociedad mercantil con independencia de cuál sea el objeto, ya sea civil, no sea civil, mercantil, etc. Por lo tanto, estas tres sociedades van a ser siempre mercantiles, con independencia del objeto. Sin embargo, este criterio de la forma no se puede aplicar para las sociedades colectivas y las sociedades comunitarias, siempre que se van a regir por el criterio del objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de la actividad que desempeñe cada sociedad, se va a aplicar un tipo de sociedad mercantil o otro tipo de sociedad civil. Antes de nada, debéis saber que la sociedad colectiva y la sociedad comunitaria simple se puede constituir por el contrato de sociedad que realizan los socios adquiriendo la personalidad jurídica básica. No obstante, para que puedan iniciar su actividad, como ya sabéis, debe de inscribirse en el registro mercantil a efectos de publicidad y a efectos de relaciones con terceros, en caso de oponibilidad y demás.
Por lo tanto, el criterio utilizado va a ser la naturaleza de la actividad. Si el objeto es mercantil, se van a regir por el Estatuto del Comerciante Mercantil, al igual que las sociedades, al igual que las sociedades capitalistas, que lo he dicho anteriormente. Y si las sociedades colectivas y las comunitarias simples no tienen un objeto mercantil, van a ser civil y por lo tanto a estas se les va a considerar sociedades mixtas. He puesto este esquema para que os podáis orientar, como ya he dicho antes, y me gustaría hacer un pequeño hincapié en la mercantilidad de las sociedades, al título. ¿Por qué? Porque una sociedad normalmente cuando se constituye tiende a que su objeto de la actividad principal sea mercantil, para temas de regirse por el Estatuto del Comerciante Mercantil, para temas de inscripción en escritura pública, registro mercantil y demás. Por lo tanto, por eso mismo se llama mercantilidad de las sociedades. También he hecho un pequeño hincapié y un resumen muy breve sobre las sociedades atípicas. Las sociedades atípicas son aquellas que no se engloban en ninguno de los tipos legales previstos en el artículo 122. Por lo tanto, si el objeto es mercantil, en la sociedad atípica se va a considerar comerciante y se va a aplicar el régimen previsto para el tipo, normalmente en la sociedad colectiva, que es la más gravosa de todas. Bueno, a mí me va a tocar explicar la parte correspondiente a las clases o tipos de sociedades y he puesto también una especie de esquema para que os podáis orientar como en el apartado anterior de la mercantilidad de las sociedades. En este esquema, como podéis comprobar, están las sociedades capitalistas, las personalistas y las capitalistas con elementos personalistas. Las capitalistas, me gustaría empezar definiendo o nombrando las características de las sociedades capitalistas, que van a estar reguladas por la ley de sociedad de capital, como ya sabéis. Por lo tanto, las características de la sociedad capitalista es que la identidad de los socios no es un factor tan relevante como el capital que aporta a la sociedad. En las sociedades capitalistas, los socios no pueden aportar dinero, bienes o derechos valuables en dinero. El capital se va a dividir en partes alícuotas, en la sociedad anónima mediante acciones y en la sociedad de responsabilidad limitada mediante participaciones sociales. Y son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, los socios no van a responder con su patrimonio personal de la deuda o de la compañía. Y son sociedades mercantiles, como ya he explicado anteriormente, con independencia de si su objeto es mercantil o no, siempre van a ser sociedades mercantiles. Bueno, como por ejemplo, pues podría ser una sociedad anónima. La ley va a diseñar su régimen jurídico en función del capital. Otra de las características fundamentales de este tipo de sociedades es la separación total que existe entre la identidad del socio y la sociedad, es decir, son sociedades personificadas. Funcionan a través de órganos, en los que hay que destacar la Junta General, donde se llegan a los acuerdos más importantes de la sociedad, y los administradores. También hay que decir que en los administradores los socios no pueden serlos. También se le aplica en muchos de los supuestos un carácter imperativo, debido a que el socio es un inversor. Dejando a un lado las sociedades capitalistas y centrándonos en las sociedades personalistas, deberíamos de nombrarla en primer lugar, que sería la sociedad civil, la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple. Estas sociedades personalistas, ¿por qué se caracterizan? Principalmente por la identidad de los socios. Es decir, responden personalmente y su identidad no es transmisible a no ser que haya un consentimiento de los socios. Además, en estas sociedades los socios responden personalmente de sus deudas sociales y se le da cierta autonomía para diseñar su relación contractual en la empresa. Y por último, tendríamos las sociedades capitalistas con elementos personalistas, como por ejemplo una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque esta sociedad de responsabilidad limitada, el socio no puede desenvolverse de la sociedad de manera fácil, debido a que es una sociedad cerrada. Y la sociedad comanditaria por acciones, porque está formada por un socio mal llamado colectivo, que es el que se encarga de la administración y responde de las deudas de la empresa o de la sociedad de forma personal, es decir, con sus bienes, presentes y futuros, solidaria y subsidiariamente. Buenas. Siguiendo el temario que
ha continuado mi compañero las clases de sociedades personalistas y capitalistas. Yo, para finalizar, voy a exponer otro tipo de sociedades que se dan en nuestro derecho. De este modo, tenemos en el punto 5 las sociedades nulas. Dentro de este punto 5 encontramos las sociedades de hecho. Y para finalizar, las sociedades devenidas irregulares. Las sociedades nulas u sociedades de hecho. Estas sociedades nulas se pueden ver afectadas por el contrato que han realizado para su fundación. Este contrato tiene algunos vicios de nulidad o nulidad, y estos pueden ser el vicio en el consentimiento de los contratantes. De este modo, todos los actos que se hayan realizado por esta sociedad nula no quedan convalidados, es decir, no surgen efectos. La doctrina civil, para superar esto, ha dicho que, o expone que los actos que hayan realizado estas sociedades nulas se tratan como de inexistentes y nunca tendrán eficaz. Pero esto conlleva varios problemas, pues los terceros que hayan realizado algún acto o hayan tenido algún contrato con este tipo de sociedad se van a quedar indefensos. Entonces surge la doctrina de sociedades de hecho. Esta doctrina establece y considera que la nulidad del contrato tendrá un tratamiento jurídico específico. De este modo, los actos se consideran válidos para los terceros, aunque la sociedad de hecho o la sociedad nula no lo sea ni sea inexistente. De este modo, para poder declarar que una sociedad es nula, necesitaremos una nulidad judicial. De este modo, un tribunal tendrá que establecer ciertos motivos y exponerlos de tal modo que declaren nula la existencia de esta sociedad. La ley de sociedades de capitales expone que la acción de nulidad se puede establecer por diferentes causas. De concurrir alguna de estas causas que expone la ley de sociedades de capitales, cualquier socio o administrador de la misma sociedad puede solicitar a través de amparo judicial o declaración judicial su nulidad. Esto tiene que hacerse tras la apertura de fase de liquidación de la sociedad. De este modo concluiríamos con las sociedades nulas y hemos expuesto también las sociedades de hecho. Para finalizar con mi parte de la exposición, trataremos las sociedades devenidas irregulares. Las sociedades devenidas irregulares es una sociedad de objeto mercantil que tiene que ajustarse a las sociedades mercantiles, porque de este modo actúan en el tráfico jurídico correctamente. Pero, como bien decimos, las sociedades devenidas irregulares son y tienen este carácter porque no están escritas en el registro mercantil. De este modo, es una consecuencia y agrava que no ha tenido el principio de publicidad que es necesario para la constitución de este tipo de sociedades. La publicidad se realizaría en el registro mercantil. De este modo, la falta de inscripción produce la inexistencia del tipo de sociedad. La ley de sociedad de capitales expone y regula las sociedades devenidas irregulares, estableciendo diferentes consecuencias. Pero como bien hemos visto en los apartados anteriores, no todas las sociedades necesitan para su válida constitución la inscripción en el registro mercantil. De este modo, la sociedad no inscrita en el registro mercantil se regulará de diferentes maneras. Si se presenta como sociedad colectiva, esta no necesita carácter constitutivo en el registro mercantil para su válida constitución. Tampoco las sociedades comandatarias simples necesitarán una inscripción previa en el registro para su válida constitución. Pero sí, como dijimos en el primer punto del temario, sí necesitan para su válida constitución las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades comandatarias por acciones. Estos tipos de sociedades sí necesitan para su válida constitución la inscripción en el registro mercantil. De este modo que si le falta de publicidad en el registro mercantil, no daría validez a este tipo de sociedades que he mencionado al final. La consecuencia es que todos los socios responderán de modo personal e ilimitadamente de las deudas que surgen de la misma, con carácter subsidiario respecto a la sociedad. Depende también del tipo de sociedad, pues en algunos tipos de sociedad responderá directamente la sociedad con su patrimonio. De este modo, finalizaríamos los tipos de sociedades devenidas irregulares y daríamos paso a la finalización de la exposición de mi compañero con las sociedades en formación.
Bueno, el apartado de la sociedad de información, como podéis comprobar, es un apartado bastante breve y he realizado un mini esquema a modo de resumen para que os orientéis, al igual que en los demás apartados que os he explicado. Y en este caso he hecho hincapié a la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, que como ya sabéis son sociedades capitalistas reguladas por la Ley de Sociedad de Capital. Como ya os habrá explicado mi compañero Juan, que en los apartados anteriores, estos dos tipos de sociedades deben de cumplir los requisitos: inscripción, denominación social, capital mínimo de 60.000 en caso de la sociedad anónima, de 3.000 en la sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Estas dos, cuando están en formación, lo que ocurre es lo siguiente. La sociedad en formación es aquella sociedad cuya situación se encuentra desde que se otorga la escritura de constitución hasta que se inscribe en el registro mercantil, siempre y cuando no haya transcurrido un año o conste la voluntad de los socios de inscribirlo en una sociedad irregular. No obstante, las sociedades de formación van a adquirir la personalidad jurídica básica, que es distinta, como ya sabéis, de la personalidad jurídica de los tipos sociales en los que se mete una sociedad. Hay un régimen especial para este tipo de sociedad de información en relación con la celebración de los contratos y cómo va a afectar la responsabilidad que van a tener los socios, etcétera, etcétera. En primer lugar, de los contratos celebrados en nombre de la sociedad van a responder solidariamente quienes lo hayan celebrado, pero con una condición: que si se inscribe esta sociedad y la Junta General lo ratifica, lo que va a ocurrir es que va a cesar la responsabilidad de aquellos socios que hayan celebrado el contrato. Y por otro lugar, de los contratos celebrados en nombre de la sociedad que sean indispensables para su inscripción o que realicen las personas designadas a tal fin. De estos contratos responderán, además de las personas que lo hayan realizado, la sociedad en formación con su patrimonio total y los socios personalmente hasta el límite de lo que se hubiese obligado. Una vez inscrita la sociedad en estos casos, va a quedar obligada la sociedad y va a cesar la responsabilidad de los demás socios. Pero con una condición: si el valor del patrimonio fuese inferior al capital, los socios van a tener que responder con aportaciones complementarias. Bueno, en el tema referido a las denominaciones de las sociedades mercantiles he puesto un esquema en el que figuran los diversos principios que deben de cumplir las sociedades mercantiles para conformar el nombre de la sociedad. El primero de los principios es el de unidad. Quiere decir que cada sociedad va a estar formado por una única denominación, con independencia de que tenga diversos nombres comerciales. En segundo, nos encontramos con el principio de libre elección. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de la sociedad va a ser elegido libremente por los socios, siempre y cuando se diferencien entre las denominaciones subjetivas y las objetivas. Dentro de las subjetivas incluiríamos las sociedades personalistas y serían aquellas que están formadas por el nombre de todos los socios, algunos o al menos uno. Y también podrá incluir actividades que se incluyan dentro del objeto social. En el cambio, en las denominaciones objetivas se aplicarán todos los demás casos, pudiendo incluir nombres personales, actividades dentro del objeto social o seres de fantasía. Otro de los principios que se deben de cumplir es el de licitud. Por lo tanto, la denominación o el nombre social que se dé a la sociedad no debe ser contrario al orden público ni al derecho. El principio de veracidad. He puesto una división de la denominación objetiva y subjetiva, y dentro de la subjetiva, en el caso de las capitalistas y las personalistas. El de veracidad. Respecto de las denominaciones objetivas, no puede hacerse referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social. Y respecto de las subjetivas, hay que distinguir entre las sociedades personalistas, que la denominación se forma por el nombre y al menos un apellido de todos, algunos o uno de los socios colectivos actuales, añadiéndose, si no aparece el nombre de todos, la terminación "-icía" o "y compañía". Y en el caso de las sociedades capitalistas, si se asigna de manera subjetiva y no aparece el nombre de todos los socios, no se añade "-icía". Y el socio, cuyo nombre figura en la ración social, que deja de pertenecer a la sociedad, no tiene derecho a exigir su modificación. Y por último, el principio de disponibilidad jurídica. La denominación elegida debe estar disponible.
y no estar vinculada que no sea idéntica a otra que ya esté registrada. Por lo tanto, el procedimiento que se va a llevar a cabo es el de la certificación negativa de denominación, que lleva el Registro Mercantil Central. Por lo tanto, si la certificación es positiva, significará que esa denominación no se va a poder inscribir puesto que ya existe otra similar o parecida. Y en cambio, si es una certificación negativa, significa que sí se va a poder utilizar dicha denominación social. Bueno, en este apartado sobre la nacionalidad y el domicilio de las sociedades mercantiles, voy a hacer una pequeña distinción entre las sociedades de capital y las demás en el caso de las sociedades nacionales y las sociedades extranjeras. En primer lugar, las sociedades de capital, para que sean calificadas como tal, tienen que tener su domicilio en España, con independencia del derecho y el lugar de constitución. Por lo tanto, una sociedad de capital, como puede ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, una comanditaria por acciones, para que sea calificada como tal, tiene que tener su domicilio en España. El resto de las sociedades, como por ejemplo una sociedad colectiva, será española cuando se hayan constituido en España conforme al derecho español y además tenga su domicilio en España. Pasando a un segundo plano y empezando a hablar sobre las sociedades extranjeras, podríamos decir que pueden ejercer su comercio en España y adquirir la condición de comerciante, siempre que tenga una sujeción a su derecho o a su legislación nacional y además a la española en cuanto al desarrollo de sus operaciones en España, quedando sometida por lo tanto a los tribunales españoles y en el caso de que realicen o monten un establecimiento mercantil en España, deberán de inscribir la sucursal o el establecimiento en el registro mercantil. Por otro lado, una vez que comenzamos a hablar sobre el domicilio, lo principal que lo va a determinar va a ser el fuero general. Por lo tanto, la ley de enjuiciamiento civil lo que hace es que las personas jurídicas van a ser demandadas en el lugar del domicilio, aunque también puede serlo en el lugar en el que exista el objeto litigioso. Por lo tanto, las sociedades de capital tienen que tener su domicilio en España, como ya os he explicado. Y además, en este territorio español se debe de mostrar cuál es el establecimiento en el que radica el centro de sus operaciones. Por lo tanto, si hay una discordancia o hay una diferencia entre el domicilio registral y el domicilio en el que ejerce el centro de sus operaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el tercero va a poder dirigirse contra cualquiera de los domicilios. Y en el caso de las sociedades personalistas, van a tener el domicilio en el lugar en el que se entra en el centro de sus intereses principales. Esto es básicamente lo que comporta el apartado referido a la nacionalidad y el domicilio de las sociedades mercantiles.